De un diseño simple a uno elaborado. Y a quien no le gustan los zombies, por eso he hecho esta palabra. ¿Qué pasa con los zombies? Pues la piel se le pudre y se cae. Voy a quitar parte de las letras donde se van a ver los huesos. También encoger y arrugar como si fuera piel. Y así podemos imaginarnos cómo se vería. Por eso no estoy poniendo ninguna parte de la letra como si fuera limpia, sino al revés, con la mano suelta arrugándolo. Por ejemplo, ahí le he metido lo que es como si estuviera cosido. Y ahí en medio un hueco donde se visualiza el hueso. Y aquí le va a faltar un pedazo bien grande que se ve el hueso y vamos a añadirle un cachito de carne. Y jugando con la perspectiva como vemos en el lápiz, pues vamos a quitar este pedazo entero y vamos a hacer el huesecillo donde se ve lo que es la parte de esta, que es siempre la típica de hueso. Y ahora vamos arrugando así con la mano, dejando pedacitos que falten y alguna esquinita donde se ve el hueso. Y lo más divertido no solamente hacer este tipo de letras, que bueno, respetando ya las proporciones, las medidas y todo eso, se le puede ir haciendo lo que es todo tipo de estructura, detalle y tal. Sino que también se le puede dar volumen añadiendo algunos detalles para que estuviera como si fuera en 3D. Incluso podríamos estar jugando con alguna cabeza, alguna costilla o un pie podríamos poner, que la verdad sería bastante divertido. En este caso solamente voy a poner como si fueran partes de esqueleto o de huesecitos por en medio o por afuera. Y bueno, lo importante es hacer la estructura de las letras y luego irla deformando. Ahí le añado algunas verrugas, ahí le hace falta un cachito y aquí le pongo otra cicatriz. Y por aquí otro hueso por fuera. Ahora voy a enseñar una cosa. Cuando tengáis ya el boceto limpio, lo que hay que hacer es pasarlo a boli. Pero no antes, porque si no equivocamos, luego nos va a quedar el diseño muy sucio. Así que perfilando todos los detallitos que quiero que se queden, voy terminando las letras. Y una vez que ya esté terminado, lo siguiente será borrarlo. Y con un solo rotulador de color azul hice la prueba esta, donde iba a hacer el boceto antes de hacer este. Pero ahora he cogido unos rotuladores base alcohol para hacer este. Voy a meterle bastante volumen, bastante detalle y lo principal ahora mismo es rellenarlo con un color base. También se le conoce como un color intermedio, que es uno clarito para luego irlo detallando. Por ejemplo, tenemos que pensar que la piel no tiene brillo, es mate, entonces estoy rellenando todos los huecos. Si no, podría dejar algunas partes en blanca, que sería el brillo más iluminado, porque respetamos el blanco, ¿no? Y por ejemplo, sangre no añado ya que está podrido. Tenéis que meterlo en los papeles de las películas de zombies, que no hay sangre porque ya están podridos. Jugo, líquido asqueroso verde o azules pues de putrefacto. Y por ejemplo, si fuera color carne estaría más fresco, pero por eso le estoy dando este color como azulado turquesa, ¿no? Que creo que queda más chulo y lo voy a ir rellenando todos los huecos. Los huesos voy a ponerlos de otro color. Y para darle volumen lo que voy a hacer es utilizar un rotulador más oscuro y voy a darle solamente en la parte de abajo a la izquierda. Y pensando que como son con cosas voluminosas como arrugas, deformaciones, va a tener unos tipos de sombra como unas partes un poquito más amplias y otras partes más finas. Y ahora ya podéis ver cómo le estoy dando el último color más oscuro a la parte turquesa para que vaya cogiendo volumen. Y ahora la parte de los huesos voy a utilizar como un beige, como un marroncito así claro. Y esto es más de lo mismo, como es más o menos satinado, no lleva un brillo espectacular, así que solamente voy a darle con esta base y luego sí que voy a darle una sombra con un color más oscuro. Y para ello voy a contar con que las partes de carne, que tiene lo que es la letra zombie, le va creando una sombra proyectada y luego en sí lo que es una pequeña sombra a lo que es la parte de los huesos. Podemos añadirle unos detalles como si fueran alguna fisura o algún arañazo, pero poca cosa. Tampoco queremos sobrecargar lo que es el efecto de las letras y que quede bastante limpio. Para finalizar, le he hecho una sombra proyectada en la parte de abajo como si las letras estuvieran flotando, pero se la voy a oscurecer para hacer más un poquito de más contraste. Y bueno, ya tenemos el resultado de lo que es nuestro diseño zombie y vamos a preparar más para este Halloween. Y si te ha gustado, suscríbete porque van a venir letras de hueso y de sangre.